Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Hoy les tengo una transmisión súper especial en colaboración. Ahora les voy a presentar a la persona que les va a estar hablando de un tema que yo hasta el momento nunca había escuchado y es muy interesante. Lo que les voy a pedir es unos segundos hasta que yo empiezo a transmitir en Instagram porque les cuento que estoy transmitiendo en varias de mis redes sociales, que son Facebook fanpage, Facebook perfil, en el perfil de LinkedIn, en el canal de YouTube, ahora en mi cuenta de Instagram y también en el canal de YouTube de mi invitado y el LinkedIn de mi invitado, que ya se los voy a presentar. Ahí se está completando la transmisión en Instagram. Listo, ya estamos en todas, así que sin más, le voy a dar la bienvenida a Luis Verdiñas Richard, porque en el día de hoy vamos a estar viendo Dialogología, tu diálogo interno crea tu realidad, por Luis Verdiñas Richard. Entonces, la pregunta de todo el mundo es, ¿quién es el señor Luis Verdiñas Richard? Así que, Luis, por favor, contanos, ¿quién sos, a qué te dedicas y de dónde sacaste este tema? En primera instancia, muchísimas gracias, Mariana, por hacerme la segunda o la primera. Un privilegio tenerte como entrevistadora de lujo. Te agradezco infinitamente y muy agradecido a todos aquellos que hayan aceptado la invitación y les haya nacido la curiosidad por saber de qué se trata esta historia. Esta primera pregunta que vos me hiciste, ¿quién soy? Una linda pregunta que yo me hago todos los días. Mm. Más que decir quién soy, es más fácil decir qué hago, ¿no? Yo, bueno, en los próximos días, el 3 de diciembre, voy a cumplir 69 años. Tengo una larga carrera profesional. Mis primeros orígenes, mi primera carrera fue la educación física. Soy profe de educación física y trabajé muchos años muy divertidamente en la profesión. Me enseñó mucho. Los chicos te enseñan mucho. Trabajé con grandes también. Luego estudié administración de empresas. Soy también formado en las primeras camadas del coaching ontológico como carrera oficial en la Argentina. Me formé con Diana Espinal y con Gene Selman, que fueron quienes me ungieron como coach allá por el 2000. Ya no me quiero ni acordar de los años. Después, cuando vi que en algún punto me estaba faltando cosas que de alguna forma el coaching no me estaba entregando, me empecé a vincular con lo que en ese momento empezó a ser un boom, el auge de las neurociencias cognitivas. Hice varias diplomaturas universitarias, todas vinculadas al mundo de las neurociencias, en universidades de primera línea, incluso en neuropsicología cognitiva en la UCA. Y bueno, me especialicé también en el mundo del estrés, soy alumno del doctor Daniel López Rossetti, hice la diplomatura en medicina del estrés. Hoy estoy haciendo una carrera de un máster en inteligencia artificial para utilizarla más que nada como un asistente. Y llevo, digamos, en los últimos casi 30 años trabajando acá y en el exterior como consultor de empresas. Mi función es ayudar a los empresarios a que se hagan preguntas que no se han hecho hasta ahora, a que las preguntas que sí se hicieron y las respuestas no les gustaron se den permiso para volver a ponerlas arriba del escritorio, porque ahí están la mayor parte de sus quiebres. Básicamente ayudo en generar procesos de optimización y readecuación de la productividad organizacional, trabajando verticalmente. Yo siempre arranco con el dueño, de hecho, no tomo contrataciones donde no se compromete el número uno, tiene que estar el número uno sí o sí, y toda su cohorte de gerentes, y a partir de ahí a veces llegamos hasta los planos más bajos, digamos, de la pirámide organizacional, siempre trabajando para lograr optimizar los resultados. Digamos que opero mucho en ayudar a las personas a que aquellos resultados que dicen que están comprometidos con ellos y que quieren alcanzar y no están pudiendo lograrlos, los ayudo a que esto ocurra.
Perfecto, muy bien. Entonces, a las personas que están viendo esto, les vamos a pedir que no importa en qué red social estén, hagan clic en alguna de las reacciones, porque las redes sociales van a estar mostrándole esto a muchas otras personas, con lo cual las van a estar ayudando a todas esas personas. Esto es totalmente gratis, es solamente una aproximación a esta disciplina que nos va a contar Luis, pero les va a abrir la cabeza con respecto también a cómo poder aplicarla en su vida diaria y en sus negocios. Lo que vamos a hacer es repasar primero cuáles van a ser, cómo va a estar organizada esta charla. Tengo algunas preguntas preparadas para Luis, se las vamos a contar ahora y después vamos a ir avanzando. Pero antes que eso, tenemos acá algunos saluditos. Nos está saludando, por ejemplo, Tayel, que dice todo bien. Después nos dice, hay alguien que hace una pregunta, pero no puso cuál era. Ok, bien. Bueno, los que vayan viendo esto, dejen sus comentarios y los vamos a estar respondiendo. ¿Cuáles van a ser entonces estas preguntas? Esperen que me organizo yo porque tenemos tantas cosas en el día de hoy que acá las tengo. Primero va a estar Luis respondiendo. ¿Qué es la dialogología y el dialoguing? ¿Cuál fue el origen de esta disciplina? ¿Por qué se define como una disciplina y no como una ciencia? Después vamos a ver en qué campos científicos tiene sus bases. ¿Cuáles son los principales campos de aplicación de la dialogología y el dialoguing? Y me intriga mucho el término dialoguing, vos ya nos dirás de qué se trata. ¿En qué campos ya la aplicaste vos y qué resultados concretos observaste? ¿La dialogología reemplaza a la psicología, al coaching y a la filosofía? Después vamos a ver en qué se diferencia y qué valor agregado aporta respecto a esas disciplinas que nombramos. Y dejamos para el final lo más interesante: cómo se practica el dialoguing, cómo funciona su metodología y cómo puede un profesional incorporar la dialogología y el dialoguing entre sus herramientas de intervención. Esto es lo que nos importa a todos, saber de qué se trata, pero sobre todo con lo poco que pueda llegar a contarnos ahora, porque en realidad esto es una charla de 90 minutos, ¿cómo podemos aprovecharlo al máximo para empezar a aplicarlo hoy mismo? Así que contanos, Luis, ¿qué es el diálogo y la dialogología? ¿Cuál es la diferencia? Yo no lo sé, así que soy la primera atenta en escuchar tu respuesta. El sufijo logía, toda vez que ustedes lo escuchen aplicado a cualquier palabra, como sufijo de cualquier palabra, significa estudio de. La nefrología es el estudio del riñón, la otorrinolaringología es el estudio de las vías. Siempre la logía, es un sufijo, nos indica que estás estudiando lo que está antes de logía. Bien, en este caso, me metí, no, en algunos casos no solo, con mucha ayuda de acá y de profesionales extranjeros, a profundizar en el estudio del diálogo. Pero ¿de qué diálogo? No del diálogo mío con el tuyo, que aparece posterior, sino del diálogo que genera que vos y yo estemos dialogando. El diálogo interior mío, que después vamos a profundizar en cómo está compuesto. Es una nueva disciplina que está creada para investigar, comprender y desarrollar las formas que podemos tener de intervenir en ese diálogo interno, que más que nosotros tenerlo a él nos tiene a nosotros. Nos maneja por la vida determinando qué hacemos, qué no hacemos, en qué creemos, qué no creemos, qué declaramos posible, qué declaramos no posible. Y desde ese diálogo es desde donde el ser humano, acá o en cualquier punto del planeta, lo escuchamos que te habla de que él te puede decir cuál es la realidad. Bien, en general los seres humanos hablamos de la realidad como si ésta existiera por fuera de nosotros. Una vez que estás un poquito más entrenado, empezás a hablar de mi realidad, la que yo interpreto como tal, que seguro que no es la misma que la tuya,
Y en ese campo es donde nos vamos a meter. Y el dialoguing, les voy a hacer un paralelo muy sencillo de comprender, vendría a ser como la versión del coaching de la dialogología. El Ok. dialoguing es el ejercicio, por eso termina con el gerundio ing, la práctica, la metodología, el cómo, la forma en cómo yo puedo implementar ese cuerpo de conocimientos que me genera con base científica y en base en otras disciplinas también, la dialogología, bajarlo a la práctica y que me sea útil, como bien dijiste vos, quizás para algunos a partir de en esta misma charla, en la vida cotidiana. Perfecto, muy bien. Acá nos está contando Patricia que agradece la invitación. Gracias, Patricia, a vos y a todos los que están viendo esto en todas las redes sociales. Ahora que ya sabemos de qué se trata, la dialogología y el dialoguing, contanos cuál fue el origen de esa disciplina. ¿Es invento tuyo o no? ¿O viene de otro lado? Qué linda pregunta y te voy a contar por qué. Yo me declaro, para cualquiera que me vea en LinkedIn, me autodefino como un investigador de la condición humana. ¿Bien? Y acá arranca el origen, que no es demasiado científico. Me puse a investigar hace muchos años y en principio desde otras disciplinas que me llevaron a crear esta, por qué yo como ser humano hago las gansadas que hago y luego las repito no una vez, sino muchas veces. ¿Bien? Porque uno no aprende de lo que debería, ¿no? Y muchas veces aprendés, pero después lo volvés a repetir. Claro. Nosotros somos mamíferos, pertenecemos a la categoría de los mamíferos en la cadena trófica. Pero un perro, una vez que se quema con algo, no vuelve a tocarlo. Nosotros somos capaces de ir 6 veces al instituto del quemado. ¿Mm? Y seguir probando, a ver si, no, por ahí, después la otra vez, por ahí esta vez voy a tener más cuidado y no me voy a quemar. Y esto me ha significado 3 estafas importantes y divertidas que me comí en la vida, infinidad digamos, de situaciones disfuncionales que me llevaron a situaciones complejas, complejísimas en muchos casos, y con gran impacto emocional y negativo en otros. Ese fue el origen, digamos. Pero eso fue en lo personal. Pero ahora pasemos a lo profesional. Espérame que voy a cerrar la ventana porque se largó una lluvia muy fuerte y me hace interferencia. Sí, yo también estoy escuchando lo mismo. Siento que se golpea la persiana. Para los que están en otros países, bueno, no, o fueran de Buenos Aires, no Estamos tienen con una idea, pero tormentita estamos interesante. esperando, sí, una gran tormenta acá. Bueno, y en el mundo de lo profesional, trabajando como coach, capacitador, consultor, conferencista, todo lo que le querramos agregar, ¿con qué me encontré? O casualidad, a otros seres humanos le pasaba lo mismo que a mí. Entonces dije, acá hay un patrón común. Hay algo que lo tenemos acá, delante de la nariz, y como no estamos tomando perspectiva, no lo estamos viendo. Y mirá que yo estoy entrenado en coaching, en PNL, soy un fanático de distintas filosofías. Tanto el coaching, por ejemplo, en su contextura abreva en un montón de psicologías, no en el psicoanálisis, pero sí en varias ramas de la psicología, y en ningún lado terminaba de encontrar dónde estaba el origen. Yo quería encontrar el origen de este fenómeno. Y me di cuenta que en realidad el origen está en cómo se construye ese diálogo interno sin el cual no hay forma de que un ser humano esté vivo. Todo ser humano en la faz de la Tierra que está vivo está viviendo su vida en una conversación. De hecho, vos me estás escuchando desde una conversación de Marina interior que está queriendo interpretar lo que Luis dice. Después veremos qué interpretás de lo que yo digo. Claro. Porque esto está muy aplicado a la comunicación entre personas. Tenemos que entender que yo digo lo que digo y todos los que están escuchando entienden lo que entienden, que no es exactamente lo que yo digo. Sí, uno entiende lo Después que hay... quiere en base a lo que sabe, otros temas con los cuales lo relaciona, etcétera, etcétera. Todos tienen Y cuando lo, diferentes lle- maneras de y cuando lo entender lo lle- mismo. y cuando lo llevas al mundo profesional,
y en algunos casos al mundo familiar o al mundo de las parejas, el ser humano entiende lo que puede, desde el modelo que vos dijiste, entiende lo que quiere conforme a sus conveniencias, entiende lo que le conviene cuando está en un trabajo, o sea, tenemos la picardía que le agregamos como ingrediente al tipo de escucha que estamos teniendo, porque además hay un modelo muy interesante de un autor que se llama Bennett, el modelo de Bennett, que habla de distintos fenómenos que pasan en la comunicación, pero hay uno importantísimo que habla de la intención. Siempre que vos te estás comunicando con alguien, cuando yo hablo tengo una intencionalidad, pero no te cuento cuál es. Y vos tampoco me preguntás cuál es. Entonces, como tu cerebro craneal, porque tenemos tres y después tres cerebros y después vamos a hablar de eso, como tu cerebro no escucha cuál es mi intención y tu cerebro es un completador serial, me atribuye a mí la intención que vos creés que yo tengo, que puede diferir muchísimo de la que realmente tengo. Eso cuando vos me escuchás, no sabés desde dónde yo te hablo. Y el que escucha también escucha desde una intención. Y yo tampoco te pregunto a vos con qué intención me estás escuchando. ¿Se entiende? Son los grandes inconversables de la comunicación humana que cuando uno en el entrenamiento, esto se aplica muchísimo en la empresa, pero toda persona que ha trabajado conmigo me dijo, mira Luis, esto me impactó muchísimo, pero te cuento, hasta en algún punto me cambió más en mi vida personal que en la vida laboral. ¿Mm? La comunicación con la esposa, con los hijos, con el hermano. Claro, porque en realidad la primera que modifica o que te permite intervenir es la más importante de todas, que es la conversación de Marina con Marinita. Que además no es vos con vos sola. Cuando vos estás en ese diálogo interior, están todos tus ancestros, tus viejos, tus abuelos, tu pareja, novio o marido, tu psicólogo, tu maestro, tu traumatólogo, tus amigos, tu Claro, toda la jefe, gente a la que yo escuché desde el día en que nací. todos esos. Vos, cuando crees que estás hablando vos sola con vos mismo, estás sentado en un estadio que está lleno de voces, por eso me río, Me gusta porque esa bueno, imagen, claro. cuando estudié neurociencias y disfunciones mentales, estudiamos todas las disfuncionalidades mentales jorobadas que tiene el ser humano, las afecciones médicas, neurofuncionales, pero hay una, o hay varias que en particular coinciden en algo. Doctor, escucho voces. Y yo me río, pero ¿quién no escucha voces? ¿Y sabés cuándo pasa mucho esto? Yo estoy muy especializado en estrés y en higiene del sueño. Decime si no te ha pasado que cuando te vas a dormir parece que alguien enciende una radio y te Y te aparecen hablan todos 14 juntos. millones de conversaciones y no, vos venías relajada, venías para dormir. Y aparecen conversaciones de un tipo que te conociste hace 5 años, del que tenés que ver mañana, del que estuviste hoy. Bueno, con el desarrollo vamos a ver que la dialogología nos entrena para poder intervenir en el fenómeno del diálogo interior conmigo y con todos los muchachos que nos acompañan, ipso facto, en el momento que este fenómeno está ocurriendo. Mira, por lo que dijiste, se me vino a la mente, viste que muchas películas o dibujos animados cuando hay que tomar una decisión te aparece el diablito y el angelito. Dos voces, dos, por lo general dos. Ahora que vos estás diciendo esto, yo me imagino como que acá arriba tengo el estadio de toda esa gente que vos nombraste. Y decís, Y uy, si tenemos dos la me hinchada, loca, uff, imagínate el tenemos resto. la hinchada de hacelo, hacelo, y la otra Claro, no y la lo otra que haga, no. no lo Claro, haga. tal Sí, y cual. sí. Es un montón Ahora, para tener que es un escucharlos a todos. proceso natural. Yo siempre bueno, los que tengan entre 10 o 15 años menos que yo se van a acordar del famoso Locuras de Isidoro. La Mm, caricatura que eran de Paturuzú, Paturucito, y estaba el Isidoro que tenía el coronel Cañones. sí. Isidoro, normalmente en las historietas, aparecía el Isidorito Ángel y Isidorito Diablo, hablándole los dos al mismo tiempo si lo empomaba o no lo empomaba al coronel Cañones.
Y es así. Ahora, esto me ocupó tanto que yo empecé con esto hace más de 6, 8 años. Recién ahora logré darle forma Y de nombres disciplina concretos, claro, y claro. nombres concretos, exactamente. Bien. ¿Y por qué vos la nombrás como disciplina y no como una ciencia? Esto tiene que ver mucho con cómo se estructura el conocimiento para el ser humano. La ciencia se refiere a un sistema que es absolutamente sistemático y metódico para hacer un descubrimiento, para comprender cómo funciona el universo. Implica un trabajo muy empírico de prueba, de ensayo, de error, de juntar cohortes de personas, probar, hacer pruebas visuales, pruebas a ciegas, juntar esos resultados, establecer estadísticas. La dialogología no hace esto, ni yo lo hice. Bien, con lo cual jamás lo podría determinar y llamar como una ciencia. Digamos que todo lo que yo hablo de la casuística, llamémosle de casos de éxito, tiene que ver con las devoluciones, el feedback y el feed forward que me dan quienes han sido cometidos como víctimas a todas mis intervenciones, que cuando yo hago la intervención, tampoco en general le pongo muchas etiquetas, tema del cual después vamos a hablar, de ahora estamos haciendo esto, ahora estamos haciendo lo otro. Pero sí, el modelo de intervención que yo hago está muy, muy, muy involucrado o 100% involucrado con la forma en que hablamos, básicamente porque el cerebro tiene tres características muy marcadas. La primera es que le digas lo que vos le digas, el cerebro se lo cree. La segunda es que el cerebro es extraordinariamente anticipador. Cuando vos tomás un mate, tu cerebro lo tomó hasta 4 o 6 segundos antes que vos. ¿Mm? La tercera es que si vos al cerebro le mandás un mensaje negativo, el cerebro se encarga de agregarte 12 ingredientes más, mucho más negativos Claro. que el que vos le mandás. ¿Mm? Le agrega ahí la Entonces, sal, claro. le agrega la sal. Pero además, el cerebro hace el proceso. Tenemos que recordar otro fenómeno que es esencial. Y acá voy a parafrasear a mi maestro, el doctor Daniel López Rossetti, cuando una frase que tomé de él y que me encanta, cuando dice, los seres humanos somos seres emocionales que a veces razonamos y no seres racionales que a veces nos emocionamos. Toda nuestra vida, va la explicación, se desarrolla arriba de una alfombra que tiene todas las 24 horas abiertas estados de ánimo, emociones y sentimientos, que son tres cosas distintas. No hay ningún proceso racional trabajado desde la corteza prefrontal, que es de donde están nuestras capacidades cognitivas y ejecutivas, que se desarrolle sin que estén interviniendo el estado de ánimo, las emociones y los sentimientos. Claro, ahí el que tiene el mando de todo siempre es el primitivo, el rinencéfalo, que si nosotros no nos quedamos quietos un rato para darle tiempo a la corteza que nos diga, no, para pensar, y nos mandamos de una y hacemos cualquier cosa. La teoría del cerebro triuno, del cerebro craneal. Acordate, tenemos tres cerebros: craneal, cardíaco y entérico en el intestino delgado. Después le hacemos un párrafo. Pero el craneal, cuando tomamos la definición de tres fases, el cerebro triuno, nos habla del cerebro reptílico, que es la primera parte del cerebro que está donde termina el tronco encefalorraquídeo, que entra al cerebro, y ahí están las amígdalas, que no tienen nada que ver con las amígdalas de la garganta, por supuesto. De esas no te puedes operar. Hay el cerebro está duplicado en algunas funciones, en otras distintas, pero tenemos dos amígdalas. De hecho, mirá qué interesante. Te voy a contar una cosa que para todas las mujeres que nos estén escuchando les va a encantar, A y ver. todos los hombres van a estar entre la crítica y la puteada. Se hizo un estudio hace muchos años, hará unos 10, 12 años, sobre las cualidades diferenciales entre el cerebro del hombre y la mujer para ser CEO de una organización. ¿Mm? Para esos momentos críticos donde hay que tomar decisiones rápidas. Y te voy a contar una sola de las 7 diferencias más marcadas que hay, o dos te voy a contar. La primera es que las amígdalas del hombre, como nosotros cuando éramos cazadores, teníamos que reaccionar muy rápido, porque si no, no comíamos. Se nos Claro, ¿lo escapaban las comíamos presas. o nos comían a nosotros? Claro, Esa para rajar, seguro, sí, claro. exactamente. Pensá que siempre fuimos el mamífero, pasamos de ser el mamífero más frágil de la cadena trófica de los mamíferos,
o sea, todo era una amenaza para nosotros cuando éramos hombres prehistóricos, a ser hoy el primer El y dominante, número claro. uno depredador, Claro. depredador, además de dominante, del planeta, a punto tal de tener la capacidad de generar hechos que nos autoeliminen a nosotros mismos, nos autodepredamos. Pero bueno, las amígdalas tienen mucho que ver en la reacción del estrés, que después lo vamos a hablar. Pero la diferencia entre el La cerebro de la diferencia está mujer, en que cuando el hombre toma una decisión rápida, mide por practicidad 3, máximo 4 variables. Pim, pam, pum, y decidimos. Entonces parecemos ejecutivos, decididos, seguros de nosotros mismos. El tema es, y esto está medido, que la mujer en el mismo timing, en los mismos microsegundos, toma otra decisión, o la misma, pero midió 7 variables. claro, Es distinto, es distinto. está casi un 100% trabajando, está trabajando casi un 100% más rápido. Y tiene que ver con cosas que vienen desde nuestro origen cuando éramos prehistóricos. Por ejemplo, ustedes ven 16.000 colores más que nosotros. Cuando vos estás embarazada se te amplía el campo visual hasta un 18% para proteger más a tu cría. Cuando vos tenés familia, aumentan en 300.000 las cilias, que son filamentos muy finitos en la estructura auditiva, y cuando vos te levantás por el llanto de tu bebé, no te despertaste con el llanto, por la conexión energética que se llama energía toroidal que hay entre tu corazón y el bebé que acaba de salir de tu pancita, vos te despertás antes de que él empiece a llorar. Lo que pasa es que no te das cuenta. Y cuando nos pegan el clásico codazo, dale, loco, no te hagas el distraído, el bebé está, ahora anda vos, te puedo jurar que no lo Ya escuché. lloró 15 minutos, claro. Bueno, a los 15 minutos ya me Claro. estoy haciendo el Bobby, pero hasta ese momento, en el principio no lo escuchó. ¿Mm? Por eso vos vas con tu novio, con tu marido por un shopping y le decís, mirá qué hermoso ese pullover verde musgo floreciente apagado. Y yo lo miro y digo, sí, el verde. Yo veo verde. Claro, verde es Vos ves verde, rosa ahora, Dior, claro, y vos ves claro, 18 verdes distintos, 14 rosas distintos, y yo veo tenés rosa y el por ahí más marrón, claro, más oscuro. marrón, marroncito, el tostado, pero nosotros tenemos el camel, el tabaco, esos tonos de marrones En imposibles. Camel lo vi y me senté cuando fui a las pirámides, nada más. Claro. Bien, entonces son características que tiene el cuerpo calloso, que es lo que conecta los dos lóbulos cerebrales, es como un cable coaxil. Vos triplicás las conexiones entre los dos lóbulos. Yo tengo un cable, vos tenés 3. Claro. Por eso, cuando la mujer, entre otras cosas, toma las decisiones, tiene mucho más en cuenta la combinación entre todo lo subjetivo del lóbulo derecho y todo lo numérico del lóbulo izquierdo. Claro. Tenés mayor capacidad, tenés mejor conexión de internet entre los dos Claro, algo lóbulos, así, digamos. sí, tal cual. Exacto. Y, Vos sí, tenés más cables y mayor velocidad, claro. fibra óptica, yo todavía estoy en analógico. Ok, ¿Bien? están con el cablecito a 56K, algo así sería. Ok, bueno, tenemos la cuarta, que es, ¿en qué campos científicos tiene sus bases la dialogología y el dialoguing? Neurociencias cognitivas, neurobiología, la famosa PNIE, PNIE, que mucha gente la habrá visto escrito, eso significa psico-neuro-inmunoendocrinología. Es como el combo total de las reacciones del organismo frente a los sucesos del estrés. La neuroantropología, la física cuántica, que hoy en día, mucho Ahora más está que una muy de moda, moda, sí. bueno, en mediados de octubre se acaban de ganar el premio Nobel 2 científicos que lograron llevar la demostración de un fenómeno cuántico del plano nanoscópico, o sea, por debajo de lo que se ve prácticamente en un microscopio, al punto macroscópico. Se ganaron el premio Nobel por eso. Hoy, el otro día, un empresario me decía, Luis, me encantaría llevar la física cuántica a la empresa. Es como que me pide llevar oxígeno, le digo, la física cuántica ya está, vos sos cuántico, el universo es cuántico.
Es Tu que empresa es sí. A cuántica. ver, si entregan ahora recién un premio Nobel de algo que ya hace 40 años que se está estudiando, es que, vienen atrasados. Yo hace poco descubrí, ya lo sabía, pero empecé a ahondar un poco más en lo que es el desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Mallet, y que eso yo lo sabía, pero con otro nombre, y dije, wow, pero el tipo en los 80 empezó a hablar de esto, y a nivel científico no lo aprobaban, y ahora está en la boca de un montón de gente cada vez más, y recién ahora, pobre señor, a los 80 años, le dicen, ¿sabes qué? Tenías razón, y la gente se empieza a Bueno, enterar de qué se trata. vamos a meterle un poquito de dialogología. ¿Cuántas veces te escuchaste vos misma cuántas veces has escuchado a personas que te dicen, no tengo tiempo, no me Todos. alcanza el No me tiempo? alcanza la vida para hacer todo lo que quiero. Si estás vivo, ¿cómo haces para no tener tiempo? Si la dimensión tiempo-espacio sos vos vivo. Yo trabajo básicamente con tres tipos de tiempo, pero siempre no dejan de ser relatos de un humano. El tiempo cronos, el tiempo reloj, que hizo que todos los que estamos acá a las 7 en punto, hora de Argentina, hayamos estado al mismo momento, si no, no hubiera habido forma de encontrarnos. Hay un tiempo muy interesante que trabajan los griegos, que es el tiempo kairos, Mm. el tiempo oportuno para cuando vos con tu marido un día dijiste, ahora es el momento de embarazarnos, o ahora es el momento de casarnos, o de separarnos, ¿bien? O ahora es el momento de estudiar. Y es un momento que tiene que ver con sensaciones emocionales, no tiene que ver con cosas que están pasando en el universo o en el Claro. contexto de tu vida. Entonces, el tiempo es una de las variables que más me piden, sobre todo los ejecutivos, trabajar. Exacto. Y bueno, cuando ya te empiecen a preguntar sobre eso, del desdoblamiento del tiempo y que no hay un tiempo lineal y que están pasando a la vez cosas en el pasado, el presente y el futuro, bueno, ya hasta la industria del cine se empezó a meter ahí con los metaversos y todo eso. Pero bueno, algún día haremos Metaverso y otro live sobre multiverso. eso. Y multiverso. Claro. Bueno, Te aclaro ese otra puede ser cosa nuestro también. segundo live, ¿eh? Apa, te aclaro que además de tener bases científicas, la dialogología también está basada en otras disciplinas, como por ejemplo la psicología. La psicología no es ciencia, es disciplina. La ingeniería no es ciencia, la ingeniería es una disciplina fundamentada por un montón de ciencias, pero es una disciplina. La filosofía es una disciplina. En todas ellas aparecen contribuciones y después tenemos el coaching, la PNL, el mindfulness, la psicología cognitivo-comportamental, todas disciplinas que en realidad se dedican a trabajar para el mejoramiento de la vida humana en un campo en particular. ¿Mm? Perfecto. Así que Tenemos, base científica y base multidisciplinaria. bien, algún día te van a dar el Nobel entonces. No, no creo. Tenemos más preguntas que se las voy a ir adelantando para los que se están sumando ahora y también para que se queden hasta el final porque las mejores son para el final. Hasta ahora venimos contando de qué se trata la disciplina, pero lo más importante es cómo la aplicamos, cómo nosotros sacamos ventaja de esto. Entonces yo voy a nombrar las preguntas y después seguimos. Tenemos la número 5, que cuáles son los principales campos de aplicación de la dialogología. Tenemos en qué campos vos ya la aplicaste y qué resultados concretos observaste. Y acá vamos a parar después de la pregunta número 6 porque tenemos algo que contarles que les va a encantar a quienes están interesados en este tema. Y después vamos a continuar con la dialogología reemplaza a la psicología, al coaching y a la filosofía, porque algún coach se puede llegar a sentir ofendido y decir, sale este señor con un concepto nuevo y me va a robar todos los clientes. No, ya nos explicarás si se complementan o la reemplaza o qué pasa. Después vamos a seguir con en qué se diferencia y qué valor agregado aporta respecto a esas disciplinas y lo que todos queremos saber para el final, cómo se practica el dialoguing, cómo funciona su metodología y cómo puede un profesional o no profesional, cualquier persona que nos esté viendo, incorporar la dialogología y el dialoguing
entre sus herramientas de intervención o en su vida diaria. Entonces, seguimos con la 5, que es cuáles son los principales campos de aplicación de la dialogología. En realidad la dialogología no tiene campos específicos de aplicación, dado que la dialogología aplica sobre el ser humano, sobre la humanidad del humano, con lo cual luego el humano me dirá en qué campo él está aplicando quién es él. Si me preguntás en qué campo, en todos. ¿Por qué en todos? Porque es en cualquier campo que intervenga un ser humano y partamos de la base de que no existe ningún campo donde no haya un ser humano. Claro. Bien. Ok. Para el que esté pensando, che, y la inteligencia artificial tiene atrás a los humanos. Tengamos claro, la inteligencia artificial no crea nada. La inteligencia artificial lo que está haciendo Es es ir a buscar repetir. a una velocidad imposible nuestra, para un ser humano, y con un nivel de acceso. Yo no puedo acceder a los restos que quedan de los libros de Alejandría. La IA sí tiene cómo, porque se mete en la biblioteca de y llega. Bien. O cuál es el último paper de lo que se está escribiendo en Harvard. Yo estoy muy actualizado porque soy socio, miembro o estoy suscripto a muchas publicaciones e institutos de estudios de neurociencias y todas estas disciplinas a nivel mundial, que bastante inversión hago mensualmente. Pero todo eso yo lo fui descubriendo. ¿Y cuántos no conozco? Cuando hoy trabajo con 6 y las hago trabajar en simultáneo y a veces combinadas. 6 herramientas de Porque, IA. sí, porque Ok. le creo un poquito a todas, no le creo todo a ninguna. Entre Les todas hacen pido algo las más o menos fuentes copado. y después salgo a chequear esa fuente, porque no quiero estar vendiendo humo y salir a hablar gansada, porque ya gansada me cansé de hacer, aunque sigo siendo, pero me ocupo muchísimo de chequear qué es lo que me está diciendo. ¿Mm? Así que cualquier campo en el que el ser humano esté presente, que son todos los campos, la dialogología le va a ser útil porque trabaja en la parte más esencial del humano. Ok, en este punto de la charla lo que yo necesito es que me des algún ejemplo. Entonces, contanos, ¿en qué campos vos ya la aplicaste y qué resultados concretos tuviste o observaste? 3 grandes campos en los que yo llevo muchos años interviniendo es el mundo de las empresas, es el más intenso, digamos, el más amplio acá y en el exterior. Yo, aparte de haber sido CEO de empresas en España y en Chile sí, he vivido en varios años afuera, en Europa y también en Sudamérica, pero he recorrido más de 18 países trabajando contratado como consultor, coach y capacitador. Y de hecho lo sigo haciendo. Eh, donde más vi yo, no todavía la dialogología como está armada ahora, digamos, todos los componentes de la dialogología que me llevaron a armar este cuerpo de conocimientos es en lograr que la persona se dé cuenta cómo está conformada la conversación interior que tiene, tanto de él como de todos sus amigos que comparten el estadio, cómo esto lo influencia en términos de patrones, modelos mentales, paradigmas, formas de hacer, creencias, y cómo eso se manifiesta en que tu actuar genere un tipo de calidad de vida que vos estás conforme o disconforme. Para poder hacer un cambio actitudinal, que es una de las cosas más complejas del ser humano, necesitamos intervenir en esa conversación de base. Lo primero que tenemos que saber es que cuando vos nacés, no hay forma de que vos no seas influenciada por el contexto cultural, paternal, ancestral del lugar donde vos viviste. Yo soy latinoamericano, sudamericano, argentino, de Buenos Aires, del barrio de Floresta, donde yo nací, en una familia de clase media, con padre de estas características, madre de esta, un hermano, todo eso va construyendo un espacio donde la única manera que tenían mis padres de cuidarme y de educarme era esto sí, aquello no, esto hacelo así, esto hacelo así.
esto se hace de esta manera. Y a su vez, muchas de esas cosas me decían porque la abuela lo hacía así. ¿Bien? O sea, nosotros somos producto de patrones ancestrales que nos dicen, nos enseñan a cómo ver el mundo, no, más que cómo ver, cómo interpretar el mundo. Mm. Y lo difícil que Acordate es después sacarse eso de encima, ¿no? Y reinterpretarlo de otra manera. bueno, el cerebro humano madura la corteza prefrontal entre los 18 y los 22 años. Entre que vos nacés, empezás a tener cierto sentido del propio yo. Empezás a acumular recuerdos no antes de los 3, más pegado a los 4 años. Cuando alguien te cuenta, no, porque yo a los 3 años no te está contando lo que se acuerda, sino un relato que le contaron sus parientes de lo que él hacía a los 3 años. ¿Bien? Pero nosotros terminamos creyéndolo. Y siempre son relatos. Acuérdate que nosotros vivimos parados arriba de un relato humano. La dialogología es un relato. Las matemáticas son un relato. La historia es un relato. La vida es un relato. Construido por humanos, diseñado por humanos. ¿Bien? Entonces, esto tiene no me gusta llamarlo desventaja, un condicionamiento que es, somos presos de ese relato. Pero ahora te digo la parte positiva. Flaca, somos los autores de ese relato. Tal Somos los cual. guionistas. Hagámonos cargo de que tenemos la posibilidad de intervenir en ese relato Y de y cambiarlo, claro. modificarlo. Bien. Ahora, muchas de las disciplinas que mencionamos, la psicología, te ayudan a empezar a entender cómo se originó ese relato. Bien. El psicoanálisis que te lleva a recorrer e interpretar o reinterpretar de alguna manera el pasado, la PNL con sus diferenciaciones de mapa y territorio, la filosofía con la revisión y la reflexión. Yo trabajo muchísimo con la filosofía estoica, me resulta muy funcional. Te podés meter con el Tao, te podés meter con la filosofía sufí, con todo lo que quieras. Pero todos tienen un montón de paralelismos y cosas que son exactamente iguales. Ni hablar. Mirá, el otro día hice una investigación, pero se la cuento a todos los que están oyendo. Me metí se la cuento muy resumida, y el prompt tenía como 3 páginas. Pero la esencia era, puede ser que cualquier cosa que diga un ser humano en el año ahora, el 20 de noviembre del 2025, no pueda ser original y ya haya sido dicha. Algunas cosas sí, Y otras cosas no. Depende del avance de la tecnología, pero en el fondo, sí, el fundamento ya claro, lo debe haber dicho gente hace varios siglos atrás. claro. Y yo me apoyé, para continuar con el Perón, el salvo, ya salvando, haciendo yo la salvedad, pero dejando que ella pudiera investigarlo, aquellos nuevos descubrimientos que hasta generan neologismos. Dialogología no existía como palabra, es un Claro, neologismo, bien, como palabra. Como contenidos, abreva y se nutre de muchas cosas que ya existen, claro. Bueno, bien. será cuestión de repetirlo, hacerlo popular hasta que lo apruebe la RAE, ya deja de ser neo y pasa a ser una palabra aprobada del español. Lo más interesante es que la gente lo puede usar y le Claro, y que lo resulte, pero entienda. algo que dijiste vos, si uno lo estudia con cierta profundidad, la mayor parte de los inventos en el mundo y en general aquellos que cambiaron realmente el rumbo de la historia y de la evolución, varias personas o varios científicos en distintos lugares del mundo lo estaban investigando al mismo tiempo. Sí, Después, el que lo patentó o el primero que salió con el primer paper publicado en la revista Science o Nature, quedó como el se hizo pionero, claro, famoso y quedó como el autor y como el pionero. Pero claro. ¿sabés cuántos hay agarrándose la cabeza cómo no lo publiqué yo antes? No, claro, Porque esto pero que vos decías, lo sí, mismo pasa con los nombres de los emprendimientos. Vos querés fundar un emprendimiento y decís, ay, tengo este nombre que es fabuloso, no sé, se me ocurrió a mí, se me ocurrió a mí. Y después vas al INPI
y ya está registrado. Y googleás y ya lo usa un montón de gente. A mí me pasó ayer, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de aprender stand-up para decir cosas en un ámbito privado y cerrado que por las redes no puedo. Sería algo así como una descarga emocional de cosas que yo quiero decir, pero públicamente no puedo, pero tengo ganas de decirlos en ámbitos privados. Y quiero hablar de emprendedorismo y de LinkedIn y de marca personal, todo lo que hablo ahora, pero sin filtros. Entonces dije, bueno, ¿qué título le puedo poner a mi stand-up de emprendedores? Emprendeapp fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y digo, es tan lógico que ya debe existir. Entonces lo googleé y sí, ya existía. Y hay mucha gente que habla de lo mismo. No fue una idea mía de hacer stand-up sobre ese tema, no. Hay miles de personas que lo hacen. Entonces, sí. Y a veces, aunque no esté publicado, es verdad lo que vos decís, hay muchas personas a la vez descubriendo y pensando exactamente las mismas cosas en lugares del mundo totalmente lejanos. Y sí, Y pasa si así. tomás todas las filosofías, y sobre todo las orientales y o las religiones, hay momentos, franjas temporales, donde en lugares totalmente recónditos estaban hablando de lo mismo, Sí, aunque tenga del distinto nombre. espíritu, del Sí, alma, del sentido de la vida, pero estamos hablando de miles de años atrás, no estamos hablando del 94. sí, ¿Mm? tal cual. Hoy estamos Bueno, hablando de la interpretación de la vida desde el estoicismo. ¿Cuántos años tiene el estoicismo? no, es que hay muchas cosas paralelas también del estoicismo con... A mí me gusta mucho un libro que leí en el año 99 que es El Código del Samurái. Tal cual se escribió hace varios centenas de años. Claro, había cosas que no iban con esta época porque el texto está tal cual, pero el 95% del contenido del Código de Samurái se aplica hoy y está relacionado con el estoicismo y con un montón de filosofías de toda la historia. Entonces, quizás ahora gente descubra temas como súper nuevos en Instagram, que hay algún chico o chica de 25 años que empieza a hablar de eso y tiene millones de seguidores y está hablando de cosas que tienen miles de años o centenas de años y lo descubren como algo nuevo y no, no es así. Bien, yo quiero que me Bueno, des un tengamos ejemplo. en Sí, cuenta, solo dos cosas. Tengamos en cuenta que también acá aparece una variable de nuestra queridísima, conocida y respetada y venerada señora Mirta Legrand. El público se renueva. sí, Con sí, lo cual, sí. para el que no lo escuchó, es novedad, obviamente, y esto hay que aprovecharlo. Volviendo a lo que habíamos hablado antes, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Cuando yo Eso, quiero saber empíricamente, ejemplos. Dame ejemplos claro, dame tus casos de éxito de aplicación de la dialogología. Si bien vas a sin, explicar después cómo aplicarla, quiero conocer esos ejemplos, de decir, una persona donde yo le apliqué esto pasó del punto A al punto B y antes estaba así y ahora está así. te voy a dar, sin nombre y apellido, pero casos, yo le llamo patronímicos, porque el mismo caso se ha repetido muchas veces. Uh -huh. El ser humano, frente a algo que el contexto donde él está le está exigiendo que él lo logre. Puede ser el mundo comercial en el mundo de las ventas, ¿bien? Y que no lo está pudiendo lograr. Y que cuando con las metodologías de interrogación y las metodologías de escucha, de dejar que el otro hable, y vos estar pendiente de cómo utiliza el lenguaje el otro, porque el lenguaje en ese momento realmente lo está utilizando él. Cualquier ser humano, cuando vos entrenás la escucha, te cuenta exactamente los patrones desde donde él está operando. Cuando en el lenguaje, cosas muy sencillas, vos fíjate que vos iniciaste esta conversación hoy diciéndole, a ver si le abrís la cabeza. Yo no le puedo abrir la cabeza a nada, a nadie, pero Yo lo te tenés aseguro como que muletí. después de esto alguien se empezó a hacer muchas preguntas. Sí, pero lo eligió él. Yo no tengo nada que ver. Yo puedo haber sido un efecto catalizador, no yo, ni siquiera yo. Lo que yo digo, Claro. interpretado por su escucha. Si no me estuviera viendo y estuviera escuchando un podcast, pasa exactamente lo mismo. ¿Bien?
Sí. Quizás los procesos cuando se hacen con un alguien que cumple mi rol, lo que sí modifican mucho es la continuidad del proceso. Porque todo el mundo ve videos muy... Si vos tomaras los millones de libros y de hojas que se han escrito en términos de autoayuda y se siguen multiplicando porque es uno de los mejores negocios editoriales, con tantos libros, todo el mundo debería funcionar extraordinario. Lo que pasa es que el ser humano lo lee, Y no lo le aplica. encanta lo que lee, se entusiasma, en ese momento declara, vamos allí, y después no hace, porque, mira, Einstein decía, el ser humano es el único animalito en la faz de la Tierra que es capaz de hacer siempre lo mismo y esperar un resultado Resultado distinto. diferente, claro. Entonces vos me decís, Luis, ponete las pilas. Luis, baja un cambio. Estoy haciendo siempre toc-toc, más de lo mismo. Y no es malo hacer más de lo mismo. Lo que resulta disfuncional es cuando más de lo mismo me está usando a mí. No me doy cuenta que estoy haciendo más de lo mismo. No me doy cuenta que la estructura conversacional que está sosteniendo la velocidad y el ritmo del toc-toc sigue siendo siempre la misma. Si no, yo no llego a esa esencia conversacional que tiene que ver con meterme dónde. Me tengo que meter en los patrones, tengo que hacer conscientes patrones que están instalados en mi quehacer. ¿Bien? Que algunos son fantásticos y me han hecho sobrevivir 69 años y darme momentos extraordinarios. Y otros que son los que generan las disfuncionalidades y disconformidades con mi vida. O sea, Ok. Yo igual la quiero que, complejidad, sí. yo, por ejemplo, ya entendí los conceptos, pero quiero que me des un ejemplo concreto, obviamente sin dar nombres, Gerente, que vos aplicaste esto perdón, y que ayudaste a la persona en un tramo de su camino del héroe gracias a la disciplina. dueño de empresa, espera que estoy buscando algo. Danos detalles sin nombres, pero detalles como para que tengamos una idea más o menos de qué se puede tratar o de qué Un empresa se puede caso tratar. muy común. A ver si esto se llega a ver. En todas las empresas suele estar Carlitos el Bolú, para no decir la palabra completa. Partamos de una base. El ser humano, como es un ser interpretativo, no puede evitar en su lenguaje vivir la vida con la aplicación inmediata y constante de etiquetas y juicios. Porque vos hoy me preguntaste, Luis, ¿tenés un micrófono? Y le pusiste un nombre al micrófono. ¿No me hablaste Sí. de tenés un elemento para que te escuchen cuando hablas? No, Bien. no, yo te dije la marca del Nosotros, micrófono, te dije, ¿te y estás hasta me dijiste, usando bueno, ese? Para asegurarme, claro, que fuera la mejor. etiquetamos las cosas, pero también etiquetamos las personas. Y acá hay un patrón conversacional muy poderoso del cual lo tenemos acá, pero no nos damos cuenta. El ser humano confunde en su lenguajear lo abstracto con lo concreto y cosificamos lo abstracto. Por ejemplo, el ser humano te dice, tengo miedo. Vos no podés tener miedo. Podés tener un micrófono o no tenerlo, pero no podés tener miedo. Lo que podés es sentir miedo. Y miedo aparece cuando vos lo declarás y desaparece cuando vos dejás de declarar que sentís miedo. Pero micrófono sigue existiendo, yo lo declaro y lo deje de declarar. Micrófono está acá. Micrófono es concreto, miedo es abstracto. ¿Bien? De la misma forma aparece este fenómeno. Hay una gran diferencia entre ser y estar para el ser humano en la forma en que lenguajeando utilizamos los verbos. Mariana, vos sos mujer y eventualmente podés estar resfriada, pero no podemos invertir eso. Vos no podés estar resfriada y estar mujer, porque ser es para siempre y estar es un estado momentáneo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo a Carlitos, no creo que se llegue a ver ahí, a ver si tengo un marcador, sí tengo un marcador. ¿Qué pasa cuando le cambias la etiqueta? ¿Qué pasa cuando yo
le pongo la etiqueta de Bolú, supongo que se debe ver. La ves, ¿Mm? sí. Lo que ocurre es que ese señor jefe o gerente no se vincula más con el ser de Carlitos, se vincula con la etiqueta, le habla en relación a la etiqueta, genera expectativas en relación a la etiqueta, construye un relato, su conversación que deforma totalmente a Carlitos o a Miguelito y crea un Miguelito que no es ese que yo estoy mirando. Ejercicio concreto, pero este lo llevo hecho 1000 veces y no falló nunca. 100% llámalo a Carlitos, tráelo a Carlitos, acá al despacho. Prepara un trabajo que le podamos encargar a Carlitos de una semana. ¿Bien? Déjame a mí hablar con Carlitos adelante tuyo, vos le vas a explicar el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, dale, te sigo, total, ya que me pagan, me siguen. Viene Carlitos. Hola Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Che, mira, estuve hablando acá con Felipe, tu jefe, tu trompa, ¿m? Y escuché, y por eso te quería conocer, que sos un tipo extremadamente capaz y comprometido. Los dos vas con C. ¿M? Entonces dijimos, hicimos una apuesta de que vos sos capaz de terminar un trabajo que él te va a explicar ahora en una semana. Yo en una semana vuelvo y nos los vas a presentar. ¿Bien? Que sí, que no, se lo explica. ¿Te comprometes, Carlitos? Sí. Toma mi teléfono. Si se te complica, podés llamarme. Yo voy a estar acompañándote en el proceso. Casi nunca me llaman. ¿Qué crees que pasa una semana después? Que sí, que lo hizo y mejor de lo que esperaban. Pero te voy a decir lo más paradójico de esto. Cuando llego, ¿cómo fue Carlitos? Ah, no sabés. No sabés cómo cambió Carlitos. No, papá, Carlitos no cambió. Carlitos no sabe que fue parte de un experimento. Carlitos sigue siendo el mismo Carlitos. Lo que cambió es tu mirada, tu conversación interior acerca de Carlitos. Lo trataste distinto, cambió la energía, cambió todo el contexto de Carlitos y Carlitos demostró qué capacidad tiene. Además, te quiero recordar que Le si diste la Carlitos, oportunidad a Carlitos, punto, que antes no se la dabas. sí, además una cosa que nunca me olvido de Claro. decirles y que si vos me decís que Carlitos es un bolú, lo primero que le pregunto es, che, hace 2 meses que estás trabajando. No, Carlitos hace 14 años que está en la empresa. Ah, bueno, déjame que te diga que por lo menos hay dos con esta B. Este que es Carlitos y el que le está pagando a Carlitos. Bien, porque si no, ¿cómo lo puedes tener 14 años si es tan bolú? ¿Correcto? Bueno, este cambio de interpretación que conlleva, porque yo en el medio tengo que hablar con este hombre, para que no falle en el contexto, es muy, muy probable que él, mientras no estoy yo, vuelva al más de lo mismo en cómo lo trata Carlitos. Yo me ocupo, no puedo estar ahí, pero me ocupo de hacerle el seguimiento como custodio del compromiso de que esta persona realmente, ¿conoces el término fake it until you make it? Lo usé mucho cuando arranqué. Sí. Bien. Esto es muy de la psicología cognitivo-conductual. Fake it until you make it quiere decir, traducido del inglés, fíngelo y actúalo que en algún momento lo vas a Va a lograr. pasar, y pasó, Porque sí. hay que actuarlo, Sí. no es solamente declarativo. ¿Mm? Necesito actuar fingiendo ser ese que yo quiero ser. No es el 100% de las veces, pero cuando la gente se compromete, da muy buen resultado. Es muy conductista, muy americano, pero da resultado. ¿Mm? Bueno, esto es uno de los tantos. En el mundo de todos los días, pero sobre todo en el mundo de los resultados comerciales, la diferencia entre declaración de logros o resultados, que parecen sinónimos y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y acá entra desde la disciplina de la filosofía el amigo Heidegger, que declaró un día, el logro es la esencia de la acción. Si vos tuvieras un hijo, Mariana, y ese hijo aparece por un accidente en la calle, semi aplastado por un auto, pero está perfectamente vivo, pero no puede salir,
hay muchos casos que hoy te demuestran que vos como mujer levantás el auto para sacar a tu hijo. Sí, la ¿Y vos fuerza te podés aparece. levantar un auto? No. Si no estuviera en esa situación, no. Pero hay casos que están filmados y hay videos que los van a encontrar en YouTube y dice, señora, el periodista, ¿cómo hizo para levantar el auto? Yo no levanté auto, yo salvé la vida de mi hijo. ¿Qué tiene que ver Claro. el auto? ¿Mm? La declaración de puedo o no puedo es uno de los factores de mayor poder en la vida de un ser humano para poder modificar resultados en su vida. Pero para eso hay que ir a buscar los patrones en los que está basado el esto es muy difícil, no vas a poder. Yo no creo que vos puedas. ¿Mm? Y te lo empezaste a comprar la conversación. Y acordate que te dije hace un rato que el cerebro se cree absolutamente todo lo que vos le decís. Y luego, Positivo ¿qué y hace el negativo. ser humano? Cuando yo digo que no puedo, todas mis acciones, por esa influencia energética del pensamiento, son coherentes con el demostrar no puedo. Cuando vos, fíjate esto, el cerebro humano trabaja en base a los opuestos propio porque como es la naturaleza, los átomos tienen un núcleo que tiene un neutrón y un protón y después tenemos los electrones. El núcleo no tiene carga, neutro, el neutrón. El protón tiene carga positiva, los electrones carga negativa. Si yo te pregunto a vos, Mariana, ¿cómo son negativo y positivo entre sí? ¿Qué hacen? Se unen. ¿Cómo son entre sí? Ah, son No, distintos, ¿cómo son son entre opuestos. sí? Son opuestos, correcto. De lo mismo que lindo y feo, bueno y malo, alto y bajo, amigo enemigo, ¿bien? Pero una vez, haciendo este mismo ejercicio en Costa Rica, apareció un ingeniero bioespacial. Me dijo, profe, ¿puedo agregar algo? Sí, son complementarios. Porque si Sí, usted también. saca uno, dejamos de existir, jefe. Blanco, te hago una pregunta. ¿Cómo te das cuenta que hay claridad donde vos estás? Según lo que captan mis ojos con respecto a la luz. Sí, según lo que Pegale una vuelta, puedan captar mis ojos también. respuesta correcta, pegale una vueltita más de tuerca. Ojalá lo estén pensando y haciendo el ejercicio todos los que nos están escuchando. Otra vuelta de Pensá más. tuerca puede ser según cómo los objetos que están donde yo estoy reflejen la luz. Bien. Sería otra. Por razones de tiempo te voy a dar la respuesta esencial a esto. Vos te das cuenta que ahí hay claridad porque tu cerebro tiene absolutamente claro el concepto de oscuridad. Claro, por oposición. No puede existir para vos lo bueno si no tuvieras un concepto de lo malo. Claro. Bien. Entonces, no es que son opuestos como puntos distantes de una misma, son complementarios de una misma dimensión. Si no está uno, no puede estar el otro. El tema es cómo uso yo esto. Un ejemplo que yo trabajo mucho en los casos que trabajo en las empresas es cuando hablamos del concepto dependencia o independencia. ¿Y cuál es el efecto antitético equilibrador de esto? En cuanto a la relación, al tipo de trabajo, si Yo trabajas lo de utilizo en manera la relación de independiente, ok. trabajo, pero en realidad, tomalo para la vida también. ¿Sos Mm, independiente o sos dependiente? Vos, por cómo trabajás, dirías que sos independiente. mm, Pero en realidad, el punto de equilibrio entre esto es que sos interdependiente. Porque vos no estás solo en el mundo, no sos claro. independiente. Dependo de mis Depende clientes. Claro, exactamente de lo que vos haces y de cómo claro. accionan tus clientes frente a lo que vos haces. ¿Mm? Empezar a darnos cuenta de estas cosas que intervienen en la forma en que yo desde mi forma de hablar construyo el mundo y esto que yo llamo mi realidad, es lo que te empieza a dar nuevas posibilidades de construir nuevos patrones con cosas que se caen de obvias, pero nunca te diste cuenta. ¿Mm? Claro. Bien. Entonces, esto en cualquier proceso donde actúa un humano, pasar del puedo al no puedo, ni hablar. Cuando vos me decís que hoy, este mes vendiste 100 y el mes que viene, ¿cuánto vas a vender? 120, un 20% más, y voy a hacer un esfuerzo. Estás en el toc-toc, porque tu cabeza está pensando en que va a ser 20 más, haciendo más llamadas telefónicas, haciendo más visitas,
con mayor cantidad de entrevistas, que es hacer más de lo mismo. Claro, si no sabes hacer otra cosa, si no lo complementás con otras cosas y llegás al objetivo incluso más La rápido. diferencia es cuando aparece uno en la empresa, que en general la gente hace lo posible para que no aparezca, que dice, no, ¿cómo 120? A mí anóteme como con 200. ¿Cómo 200? Si nunca jamás nadie hizo 200. ¿Y cómo vas a hacer? No tengo la menor idea. Pero lo que yo voy a hacer, y te voy a mostrar que logro 200, se resume en 2 palabras. Lo necesario. Legalmente, ¿eh? Lo necesario. Que es lo mismo que hiciste vos para levantar el auto. Voy a aprender en el camino de, te lo pongo exagerado, lograré 200 o moriré, lo que yo necesitaba hacer, pero que antes no lo sabía y me di cuenta cómo era haciéndolo, llegar a 200. Esto es lo que hizo, porque vos fijate que escuchaste hablar muchas veces de una frase que se llama el sentido común. ¿La conoces? Sí. ¿Qué es el sentido común? Y se puede relacionar con la lógica, con lo que uno espera que otro haga, algo así. Bien, eso tendría que ver con la expectativa, pero el sentido común es un relato colectivo que se instala en el inconsciente colectivo de lo que es lógico que suceda dentro de los límites de lo que la historia nos marca. ¿Correcto? Bien, ¿te parece que Colón tuvo sentido común? ¿Te No, parece que Tomás Alva ninguno, Edison tuvo sentido común? no, ¿Te parece ninguno que de los Steve que Jobs tuvo empezaron. sentido común? No, Tesla. esa es la gente que hace avanzar el mundo. Esos son los que utilizan el lóbulo frontal derecho, que no utilizan la parte de atrás de los lóbulos haciendo tareas Los. repetitivas. Bueno, Bien, sí, pero el el frontal fenómeno, derecho es Jobs, es Edison, es Tesla, es Eiffel. claro, son las personas que declaran que lo que ellos están, lo posible aparece en el mundo a partir de una declaración. No necesariamente tenés que saber cómo hacerlo, porque si aplicamos incluso la teoría de Marina y Luis que hablamos hace un rato, si alguien pudiera declararlo como posible, cuando lo buscas en internet ya alguien lo hizo. Lo nuevo, hasta el momento, fue declarado como imposible por muchos. Claro. ¿Mm? Y Bien. acá hay un punto de dificultad en donde interviene la dialogología y el dialoguín, que es cómo hago para intervenir en el momento en que frente a todo lo que yo quiero lograr, mi cabeza sigue diciendo, papito, esto es difícil. Tocar el piano no es difícil. No, hay que Para muchos es aprenderlo. imposible Hay que dedicarle tiempo. hasta que Claro. tener 60 clases de piano o 16 años tocando el piano. Y luego decís, che, al final esto era una pavada. Sí, una ¿Qué pavada que cambió? te llevó un montón de horas de práctica, ¿sí? Después de esa cantidad de Exactamente. horas, sí. Todos los casos de éxito que te puedo contar tienen que ver con estos fenómenos que se repiten. Alguien que estaba en una posición donde tenía un conjunto de relatos que argumentaban, justificaban, creaban excusas y explicaciones para que algo siguiera ocurriendo de la misma forma, declarando que para él no era posible, trabajamos ahí a veces 2 horas, a veces 2 días, a veces 2 años. Depende. A cada quien le cae la ficha de determinada manera en algún momento y a algunos no les cae jamás. Esto Okay. no son metodologías infalibles, porque ya te digo, yo solamente soy la sustancia precursora. Tengo una situación que me pasa muy a menudo y se la cuento a la gente que tiene. Después de todos estos procesos, viene alguno, me abraza y me dice, Luis, no sabes cómo te agradezco, me cambiaste la vida. Me agarro la cabeza, estamos otra vez en el principio. En vez de hacer 180, hiciste 360. Empezamos trabajando a partir de que no te podías hacer cargo de tu propia vida, de tus decisiones y de los Claro. resultados. Y ahora me decís que tu vida la cambié yo. No, vos la cambiaste. Si querés podés haberme usado a mí, pero yo me corro del proceso. No tengo nada que ver con el proceso. ¿Mm? Así Claro, que pero por vos ahí trabaja. hiciste que activara esa persona para cambiar su vida. No, yo trabajo con él para que él pueda diseñar relatos en su diálogo interno que él dice que eso lo activa.
Ok. No existe la forma de que yo pueda motivar a alguien, porque yo puedo hacer un bailecito y vos decís, qué lindo, Luis, qué ritmo tenés, y alguno que está mirando, ¿viste? Es un imbécil que se pone a bailar en casa. Pero el bailecito fue el mismo para los dos. Mm. La frase ribombante motivadora fue la misma para los dos. Uno construye un palacio y el otro se queda sentado. No poder, esto tiene que ver mucho con el paradigma del control de que trabajan los estoicos. Mirá qué No te quiero interesante. cortar, Luis, pero tenemos todavía, nos queda un ratito y nos quedan 4 preguntas más que en Dale, sigamos, realidad sigamos, sigamos. son para mí las más interesantes, las respuestas que vayas a darnos, porque es cómo lo aplicamos nosotros todo esto. Dale, Pero sigamos. antes de eso, para la gente que esté interesada en estos temas, en estudiarlo en serio, Luis muy pronto, todavía no sé la fecha, ahora nos vas a contar, va a empezar a dar un curso sobre introducción a la dialogología y el dialoguing. Eso es para quienes quieran ir más allá. ¿A quién está dedicado? ¿Quién puede tomar este curso que ya les dejo yo acá arriba para que puedan escanear ese QR? Y les voy a dejar también el banner con el link. No lo van a poder copiar de ahí, pero yo se los voy a poner como comentario ese link en las redes sociales, eh, mínimamente en LinkedIn y también en YouTube, para que puedan hacer clic los que no puedan escanear. Contanos acerca de este curso de introducción a estos temas. ¿Cuándo va a ser? O si ya tenés preparados los módulos, etcétera, etcétera. Martes 2, 9 y 16 de diciembre, cada 7 días. Son 3 martes, entre 2 horas y 2 horas y media, desde las 18:30 hasta las 21. Intensivo, introducción a la dialogología y el dialoguing. ¿Qué quiere decir introducción? Es una entrada en calor. Es empezar a entender y a estudiar, ¿m? que es lo que más le cuesta al ser humano en este momento, ¿m? Los orígenes, esas ciencias y disciplinas. Les voy a pasar los conceptos básicos, los más importantes, los que son imposibles de eludir para entender cómo se crea en el cerebro humano una conversación, qué efectos produce en el organismo, qué efectos sistémicos, qué cambios sistémicos se producen en el organismo y cómo esto hace que un ser humano recomponga y rediseñe ese constructo que llamamos la realidad. ¿Bien? ¿Cómo empezás a entender cómo intervenir en el fenómeno? Y en estos 3 martes, lo primero que les voy a enseñar es cómo hacerlo consigo, como dice un amigo mío, consigo mismo, consigo Claro. mismo. ¿Mm? Si vos querés darme clases de natación, por favor, tirate al agua conmigo y mostrame que sabés nadar. Con lo cual, es imposible que alguien haga esto señalando con el dedo a otro y decir, vos tenés que hacer tal cosa. Nosotros no tenemos la menor idea de lo que tiene que hacer el otro para cambiar lo que está haciendo. El otro se va a dar cuenta con nuestra ayuda de lo que realmente tiene que hacer. Esto no es una cuestión de mandatos, no es una cuestión de fórmulas, de recetas, de técnicas hay de intervención. Pero no le vamos a dar una técnica, mira, hace esto, esto y esto y vas a ver que no pasa por ahí. Entonces, estos 3 primeros encuentros de 2 horas, más para 2 horas y media, calcúlenlo, porque va a ser intensivo. Se van a llevar mucho material de estudio, se van a llevar matrices Para del 2:30, trabajo consigo entonces yo lo mismo. puse mal esto. Ah, está Poquito pensado en más. 2 horas y no, 2 horas y media cortamos. Ok. Y en el medio va a haber 2 cortes cortos. ¿Por qué? Para ir a buscar Porque no cafecito y hay volver. forma de que es que no hay forma de que el cerebro humano Sí, capté no tanto. pierda el foco, no pierda el foco, ¿sí? Cuando se hace, y sobre todo a esa hora, cuando ya estás cansado, perdés la concentración. Vos pensá que incluso durante esta conversación, donde vos y yo somos los protagonistas principales, mientras vos estuviste hablando conmigo, en algún momento te acordaste que tenías que ir a Pharmacity. En algún momento pensaste lo que tenías que hacer después de esta charla. Y si vos y yo, que estamos en esto, nos pasa eso, imagínate a los que nos están escuchando, que vino la señora y le tocó el hombro, le sonó el celular, contestó 8 mensajes.
Me está mirando la tele, todo. Lo que se te ocurra. El ser humano funciona así. Claro. Cuando yo le hago, trabajo con los ejecutivos, que trabajamos el manejo del tiempo y la planificación de la agenda, los ayudo a que diseñen 40-45 minutos de rush violento, de actividad, foco a full, y le pongo BP después. Otra horita o media hora, BP. Y me dicen, ¿qué es BP? Boludeo programado. Porque si vos no planificás tu boludeo, el cerebro lo va a hacer igual. El cerebro se va a distraer igual. ¿Cuántas veces estás haciendo algo o querés terminar una tarea? Te me apareció un mensaje que tu cerebro dice, es imposible que no lo leas. ¿Mm? No vas a cambiar el mundo, pero es imposible. Terminaste de leer el mensaje y empezás a scrollear con el TikTok o con el YouTube o con el WhatsApp y te olvidaste de la tarea. Sí, sí, me pasa mucho. Y después esa misma persona dice, y yo soy un ejecutivo muy ocupado, ¿bien? No, Todo aparte esto te funciona olvidás así. y decís, ¿cómo llegué acá? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hice para llegar acá? Ya te olvidás de lo que tenías que hacer, eso es peor. Porque tenés que retroceder y destejer lo que tejiste y perdés un montón de tiempo sin darte cuenta. Sí, señora, así sucede. Bien, bueno, 3 encuentros, inicialización. ¿Por qué? Porque en realidad, dado que esto es el lanzamiento y tengo bastante demanda de trabajo de los clientes que ya tengo y nuevos clientes, que yo hace 28 años full que estoy en esto, trabajando como consultor acá y en el exterior, y escuché esto que te voy a decir, no tengo página web. Yo tampoco. Casa de No herrero, tengo cuchillo página de web. palo, claro. No tengo página web. Nunca jamás nadie me contrató a través de LinkedIn. Todos los contratos míos, nacionales e internacionales, fueron boca a boca. Un empresario que me recomienda al otro, que me recomienda al otro. Si querés casos de éxito, mi mayor caso de éxito es ese. No haber parado de trabajar en todo este periodo, teniendo siempre trabajo, y ahora que me encuentro que la intensidad hace que yo tengo coaches que trabajan conmigo, pero quiero dar la posibilidad de que coaches, psicólogos, responsables de recursos humanos, lo que sea, que quiera empezar a intervenir en este fenómeno que tiene mucha salida laboral, porque en muchos casos va a trabajar con mis clientes, quieran formarse, pero formarse en serio, te imaginas que no lo voy a poner con un cliente mío si no lo veo bien formado, para poder empezar a aplicar eso. Condición sine qua non, primero aplicamos con vos. Y cuando vemos que lo pudiste aplicar a tu vida, que encontrás resultados, ahora vas a ser un tipo genuino que va a poder transmitir esto a alguien y vas a ser creíble. Si no, no. Tal cual. Bueno, ¿Bien? te cuento que yo ya puse el link de SQR para los que no puedan escanear en el evento en LinkedIn. Ahora lo puse en una de mis transmisiones en YouTube porque se está transmitiendo a la vez en vertical y en horizontal. Son 2 transmisiones mías y 2 transmisiones tuyas. Yo en las tuyas no entré, las puse en las mías, después voy a entrar a las tuyas y voy a poner los links en las tuyas también para, bueno, los que no puedan escanear, sino escaneen ese código y van a poder llenar un Con ese código formulario. no se están inscribiendo en nada. No, no, Les va a solo piden llegar un info. formulario, un Google Form, Uh-huh. para que vuelquen los datos. Eso significa para nosotros que está mostrando interés en recibir el PDF con la información de los contenidos, los módulos, qué está incluido, qué no está incluido, etc. Y a su vez, hay un teléfono al que pueden mandarme WhatsApp en forma directa a mí, que es mi segunda línea telefónica, no la que uso todos los días con mis clientes, donde cualquiera que quiera tener contacto directo conmigo lo puede hacer. Yo soy un hombre público para estas cosas. Que es este que está Tengo un acá. canal de YouTube, sí. El más Si me, 54, si me buscan sí. en YouTube, me van a encontrar también, ahí están subidas muchas de las intervenciones en medios gráficos, radio, televisión y demás.
que es Sí, lo porque menos tenés importante, mucha, claro, porque no, pero te conocen por ahí, porque si te googlean tu nombre, van a encontrar toda la prensa, o sea, toda la gente que te invita a sus programas de radio y televisión para que le aportes valor. Así que acá está el sí, número. yo digo, ellos saben que existo. Los que realmente me conocen son los que después me sufren como coach o como diálogo, porque dicen, ¿para qué lo habré contratado? Yo le digo a Mira, mi cliente, ¿vos podés creer que me pagás para hacerte sentir incómodo? bueno, ahí Y tenés después otro felices. término. El que aplica el dialoguing o lo facilita Es el es el diálogo, como dialoger, el claro, coach, está el claro, coachee. Si yo te coacheo a vos, yo soy el coach, vos sos el coachee. El claro. ejercicio es el coaching. En el dialoguing te vas a transformar en un dialoguer, un ¿Y yo qué ejercitador de sería? la dialoguer. Ah, no, pero ¿el diáloger es el que Mm. ejercita o sos vos el diáloger el que No, el ayuda al que dialoguer ejercita? es el coach. El Claro, es coach. el ¿Y que. y el Sí. No, coachee cómo se llamaría? al otro no le puse nombre todavía. Ah, ok, Voy a ok. apelar a tu creatividad o a alguno de mis alumnos que va a decir, ya tengo el nombre. No se me ocurre un nombre así pensándolo rápido. ¿El dialoguí Ya va a sería? aparecer. El dialoguí. Puede ser, ¿eh? El Ya va a dialoguí. aparecer. Ok, bueno, ahí dejé también tu mail que es Luis Verdinas con N en vez de ñ, luisverdinas arroba lv larga r consulting group.com. Todo esto es para los que no pueden escanear, que se comuniquen por teléfono o por acá, y el teléfono es el más 54 911 6555 2345. Bien, y nos quedan las tres preguntas que a mí más me entusiasman porque yo quiero empezar a aplicar todo esto. Entonces, habíamos quedado, las vamos a repasar acá, quizás cuando ahora des las respuestas vas a estar cubriendo una, dos, tres o las cuatro a la vez, que sería si la dialogología reemplaza a la psicología, el coaching o a la filosofía, que algo ya dijiste, en qué se diferencia y qué valor agregado aporta respecto a esas disciplinas, porque quizás alguien puede decir, ah, pero yo ya tengo psicólogo o tengo coach o lo que sea, o me gusta ir con mis amigos a filosofar. Bueno, ¿qué más te puede aportar la disciplina? Y Y después lo bien también, que hace, si hace eso. sí, aprender cosas distintas. ¿Cómo se practica? Esto quiero saber cómo funciona la metodología, o sea, qué tenemos que hacer para aplicarlo y cómo un profesional puede incorporar la dialogología y el dialoguing en sus herramientas de intervención. ¿Acá qué te referís con esta pregunta de intervención? Que nosotros podamos no solo aplicarlo nosotros mismos, sino que empezar a aplicarlos con otras personas. Cuando hablo del concepto de intervención es decir, cuando yo intervengo en un proceso de cambio cultural, de readecuación cultural, en una organización para varios o en un proceso personal con un ejecutivo, estoy interviniendo en ese proceso desde mi rol. El otro tiene que intervenir en sí mismo en esta mayor complejidad que existe en intervenir en sus procesos conversacionales que le están dando sustento a todo lo que él hace. Ok, ¿Bien? Y este es el principio de la respuesta a si esto reemplaza a algo. No reemplaza a nada. Es estábamos en esta, claro. complementario, pero está, digamos, en una, no una etapa, como una franja basamental inferior. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien vaya al psicólogo? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien esté con un coach? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien haga filosofía? Tiene que Sí, hablar. sí, se tiene que Todo dar cuenta que detectó que tiene un problema. y a veces no, nosotros no trabajamos con el concepto de problema, trabajamos con el concepto de quiebre, ¿no? Porque en realidad el problema no existe. Mirá cómo lo que dije al principio, vos lo acabás de manifestar. Tener un problema, ¿dónde lo tenés el problema? Yo te lo saco, ya no lo tenés más. Estás declarando un problema, no existen los problemas. Es un contexto, un relato que yo le doy existencia, un concepto abstracto, lo transformo en algo concreto. Tengo un problema. Un cheque rechazado no es un problema, es un cheque rechazado, que tengo que ir y pagarlo. Es mucho Mm. más sencillo operar en esas situaciones que lo que uno se imagina. Porque cuando a todo lo que se corta en su ritmo funcional, en el flujo funcional de todos los días de la vida, que son muchas cosas las que quiebran su flujo de recorrido normal, que el cheque entre, que prenda la luz y se prenda,
que el que te prometió de tus empleados algo lo haga. Todos esos flujos todos los días se cortan. Por eso le llamamos quiebre, porque es el flujo de algo que se trabaja muchísimo, es una de las especialidades y donde interviene mucho la dialogología, que es la gestión de las expectativas. Toda tu vida, Mariana, está montada en expectativas. El cerebro humano está preparado para predecir el futuro. Es anticipador y predictor. ¿Bien? Y ahí hay varios niveles. Desde el deseo más suave, que si no se cumple te genera una pequeña desilusión, a la necesidad más extrema de una desesperación de que necesites una ambulancia para un pariente y te digan ya llega en 4 minutos. ¿Qué 4 minutos? Cuando vos se lo decís Ya, a otro que no claro. esté, la ambulancia tiene que estar ya, ¿correcto? Y esto hay un correlato entre la intensidad de donde nació la expectativa y el impacto: desilusión, frustración, enojo, ira, descontrol. Ok. Yo Y, lo viví conmigo mismo, esto, trabajando mis conversaciones. Yo empecé al revés, fue erróneo donde empecé. Yo empecé a trabajar en cómo desenojarme. Claro, flaco, pero ya estabas enojado. claro. Y desarrollé una metodología desde la dialogología de gestión de la expectativa, que es el mismo fenómeno que se utiliza para el estrés. Te cuento algo, el 95% de los micros disparos del estrés que un ser humano tiene durante el día son por hechos que jamás ocurren. Claro, es lo que uno se imagina que puede llegar a pasar. Pero el cerebro se lo cree. El cerebro Y no lo te está dice nada, esperando. dale, Luisito, no pasa nada, si llegás más tarde, Marta no te va a decir nada. ¿Mm? Mientras yo estoy pensando lo que me puede llegar a ocurrir, mi organismo reacciona como si estuviera ocurriendo. Y cuando eso vos lo empezás a acumular mucho durante el día, donde tenés una tendencia que en tu diálogo interno estás todo el tiempo presagiando situaciones muy conflictivas, te empezás a meter vos solito, sin que en el mundo ocurra nada, en un proceso de distrés crónico. Claro, lo bueno sería aprender y hacerlo a propósito al revés, para que lo que uno espere sea siempre fabuloso. Y ya uno se empieza a sentir así, como si la vida fuera ideal y perfecta. La gente que logra hacerlo lo pasa mucho mejor que los que no logramos hacerlo todos los días. Mi tendencia es a trabajar más en las zonas neutras, no ser excesivamente optimista, Mm. ni vivir pagado en el pesimismo. Que la vida me sorprenda, pero trabajamos, la dialogología trabaja sobre un fenómeno para el cual lamentablemente el ser humano como especie humana no viene diseñado. Nosotros no venimos diseñados para la aceptación. ¿Auto Nosotros o de venimos afuera? diseñados las dos. Muy buena Ok. pregunta, las dos. ¿Cuántas cosas hay que vos no aceptás de vos misma? Y ni hablar de los demás. Pero mirá qué gracioso. Yo, como persona, como humano, necesito la mirada de Mariana, tu mirada como ser humano, para reconocerme como humano. Es como cuando un león se encuentra con un león o una jirafa, que somos gregarios y vivimos en manada, igual que el resto de los mamíferos. Necesito esa mirada, luego te rechazo, cuando descubro que vos no pensás igualmente que yo. Acordate de este fenómeno. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Vibrón parece. Bien, correcto. ¿Esto está dentro o fuera tuyo? Está dentro de mi campo visual, pero lo tenés vos en la mano y yo no tengo la posibilidad de agarrarlo. Físicamente afuera, pero vos determinaste que esto es un fibrón no con tus ojos. Con tus ojos lo miraste, lo viste con el cerebro. Te repito entonces ahora, ¿esto está dentro o Interpreté, fuera claro, con tuyo? el cerebro. Esto está dentro tuyo. Porque no hay para Mariana un mundo afuera del cerebro de Mariana. Mm. El mundo que vos crees que está fuera tuya no está fuera. Es un relato que vos construís interpretativo a partir de lo que tu cerebro, con todas tus emocionalidades, interpreta. Y no nos damos cuenta de que vos con este juego interpretativo basado en la conversación del diálogo interior, creás eso que llamás tu realidad. Ergo, cambiás el relato, cambia la realidad, porque no hay una realidad externa para vos.
No existe ningún mundo por fuera de lo que vos como humana estás creando vos misma con tu propia presencia. Cuando Exacto. vos entras en un lugar, Mariana, cambiás la energía. Sí, Acordate que somos energía pura, la de los otros y la nuestra, tal cual. absolutamente. Y Y hoy no entonces, tenemos tiempo, pero se va a hablar, por ejemplo, de la intuición, de la sincronicidad, del fenómeno espiritual, de la conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia. Todo eso se trabaja en el estudio y la intervención desde la dialogología. bueno, eso yo quiero que sea nuestro segundo live, que nos pongamos así como más holísticos, no sé, porque también hay mucho de ciencia atrás. O sea, que veamos, yo quiero saber tu opinión de lo que te decía de la teoría del desdoblamiento del tiempo y de todo esto que me nombrás y relacionarlo con la dialogología. Pero hasta acá, ¿por qué la gente debería saber acerca de la dialogología si ya está yendo al psicólogo o si ya va al coach, etcétera, etcétera? ¿Qué es eso extra que aporta el diálogo a la vida de una persona? Lo diferente. Trabaja, si vas con PNL, la PNL te habla del mapa y el territorio. La dialogología trabaja sobre el cartógrafo. ¿Se Sobre entendió el la concepto? persona, claro. Sobre el que está hablando del mapa y el territorio. Claro. ¿Me explico? ¿Mm? Para cualquiera de estos que te diga, te he hablado de la brújula, bueno, la dialogología trabaja sobre el que calibra la brújula. Que a la Ok. sazón sos vos. Ok. Trabaja en un plano anterior, desde el cual después complementalo con lo que se te ocurra. Claro, por eso Porque vos decías todas que las estaba en la gemelas, base, estaba bastante abajo en la base de claro, la dialogología. está en el plano más Ok. profundo, porque es donde nace todo, cómo se construyó, se sigue construyendo, y yo, como cómplice, sigo manteniendo la estructura conversacional de mis diálogos internos con todos los pibes que vinieron al estadio, invitados o no. Por lo Bien. general no están Entonces me habla de invitados, claro. PNL, me habla de PNL, la mayor parte que viene no estaban invitados. Me habla de PNL, coach ontológico, psicología cognitivo-conductual, mindfulness, neurociencia pura y dura, psicología humanística. Todo eso, ¿dónde ocurre? En una conversación. Tal cual. Ahora, si vas a todas y vas a todas con la misma conversación, nada va a cambiar. Y no porque tu conversación esté mal, porque tu conversación te instala en un modelo que hoy produce la realidad que vos estás viviendo. Obviamente, y se me dice, che, yo estoy re contento con la realidad, no tenemos nada que hacer, está fantástico. Y te aplaudo. Esto no trabaja desde un por qué, trabaja desde un para qué. Claro. Porque recordá siempre la diferencia. Un por qué te lleva para atrás en el tiempo, se usa mucho en trazabilidad ingenieril, pero genera excusas y explicaciones. Todo el mundo vive buscándole el sentido a las cosas. Sí, ¿para qué Nosotros te lleva trabajamos para mucho. adelante? Claro. El para qué te lleva a dos espacios muy interesantes. El primero es que el para qué estás haciendo lo que estás haciendo pone arriba de la mesa la intención. Y detrás de la intención, escondidito, ¿sabés quién está? Lo que moviliza al ser humano, el compromiso. Compromiso es con promesa de. Es lo Mm. que tracciona todos los días de tu vida, los 130 compromisos que vos tenés abiertos todos los días, que ojalá los pudieras ver en un wall para verlos, pero vos los tenés en tu computadora con Alt Tab, una pantalla detrás de otra. Mm. Y una de las cosas que más trabajamos es el solapamiento de compromisos. Cuando vos tenés una junta directiva, el acto del colegio donde tu hijo hace de granadero o de San Martín, ¿m? Y a tu madre enferma en una cama, todo al mismo tiempo. Sí, y también se ve más fácil, va yendo a lo práctico, en un calendar. El que usa Google Calendar o cualquier calendar, vos ves que te pones cosas que tenés que hacer, eventos, pero yo, por ejemplo, sobre el evento, tengo un montón de tareas que no tienen que ver con el evento, pero son cosas que Perdón, las voy a tener que meter en el día. y esto está dentro del campo de lo que vos ya sabés, por eso lo anotaste. Mm. Pero ¿qué pasa con los emergentes? Cuando yo trabajé mucho en el mundo del Eso deporte y no queda cuando fui gerente plasmados en el general, calendar, claro, hay que sacarlos en el momento. escuchate anécdota muy cortita y muy rápida. Trabajé como gerente general de lo que hoy es Megatron y Sport Club, antes estaban juntos, después se pelearon,
y manejábamos Racing, San Lorenzo, Albois, Estudiante de Buenos Aires, la Asociación Bancaria, San Telmo. Y cuando estábamos en el momento, en el 96, con la quiebra de Racing, yo estaba además como gerente general de Racing. Y viene un periodista y le dice al Coco Basile, Coco, ¿cómo va a parar el equipo el domingo contra Boca? Mira, pibe, yo a los muchachos los paro bien en la cancha, pero ¿sabe qué pasa? Cuando el de negro toca el pito, ellos se mueven. Y los otros Claro. también. Y claro, vos podés planificar todo lo que quieras. Pero Murphy aparece luego y esa planificación muchas veces la destroza. El entrenamiento para poder trabajar sobre la coyuntura conversacional, ipso facto, qué conversación me está invadiendo, me está teniendo en este momento de mandato. ¿A quién voy a ver primero? ¿A mi mamá que está enferma y eventualmente se podría morir? ¿A mi hijo que por ahí no me acordó toda la vida, que no fui cuando estaba vestido de granadero con la bandera? ¿O la junta directiva? ¿Qué pasa cuando se te solapan esas tres cosas? Entonces, ¿qué trabajo hacemos? Cuando recién conocemos, trabajamos en lo que ocurre en ese momento, pero a los 2 días que estamos trabajando, cómo vos tenés que intervenir en tus conversaciones con vos y con tu señora, con tu hijo, con tu mamá, para que ellos entiendan cómo vos gestionás tu compromiso y cuándo y cómo vas a ir a cada uno de esos tres compromisos. Ok, ahí me empieza a quedar un poco más claro, pero necesito que nos digas para esta pregunta que es la anteúltima, ¿cómo se practica el diálogo y cómo funciona su metodología? Y cómo puede un profesional incorporarlo. Que me tires un ejemplo, por ejemplo, si se te plantea, ya nos tiraste esta situación de si se te solapan tres cosas que son importantes, pero si se te plantea una situación, ¿qué nos tenemos que decir a nosotros mismos para resolver las cosas de la mejor manera? ¿Cómo podemos aplicar ahí el dialoguín? Si yo te dijera, te respondiera eso linealmente, te estaría dando una fórmula. Algo así como tomacho fitol o Claro. ponerle un sexocetamol. Ah, un Y diálogo, diálogo eso no es, linol. ni siquiera lo hace el coaching, ni lo hace la PNL, ni te lo hace el mindfulness. Ninguna de esas te dice, usted tiene que hacer tal cosa, porque eso es una receta. Bien. Y acá, justamente de lo que estamos hablando es, en el momento de ocurrencia de esto o en la prevención de ocurrencia de esto, ¿qué conversaciones están sosteniendo la forma en que vos estás pensando en actuar? Y ahí empezamos a trabajar la posible apertura de nuevas opciones. Mirá, de nuevas posibilidades. Si vos estás en el piso 36 de un edificio donde se prende fuego, las opciones para salir en principio serían las puertas y eventualmente las ventanas. Esas son opciones. Y el ser humano está muy atrapado en sus conversaciones en opciones. Escuchá cuando vos te dijiste muchas veces, no me quedan más opciones, porque las opciones son un mundo descriptivo de lo que ya existe, o salgo por acá o salgo por allá. Pero como Matilde, que no quiere morir quemada, dice, muchachos, miren, apilemos los escritorios y rajemos por el ducto del aire acondicionado. 3 oficinas para allá, que allá todavía no llega el incendio, vamos para allá y terminamos salvándonos. ¿Qué creó? Declaró que era posible salvar la vida por un camino que no era opción. Las posibilidades se declaran y aparecen cuando yo declaro que algo es posible para mí. Las opciones ya están puestas, ventanas o puertas. Pero habitualmente la cultura nos lleva a que digamos, y esto pasa mucho en las mesas de directorio de las empresas, bueno, ¿qué opciones tenemos? Y estamos más de lo mismo. No, hasta un mono te dice cuáles son las opciones que tenemos para decidir sobre el mismo escenario, viéndolo con la misma mirada. Si no modificamos la conversación que le está dando sustento a que nosotros mismos estamos creando ese escenario en el cual estamos siendo partícipes y a veces cómplices, no podemos cambiar nada. Vas a hacer un poco más toc, toc, toc o un poco menos toc, toc, pero vas a hacer más de lo mismo y empezás a negativizarte para decir, no tenemos otra opción. ¿Y qué hace el ser humano? Habitualmente, lo escucho permanentemente, bueno, vayamos por la menos peor de las opciones. Cuando podés crear una posibilidad que no estaba entre las opciones, Alternativa, claro. abrís puertas en una habitación redonda donde vos la mirás y parece todo pared.
y vos decís, acá hay una puerta. ¿Por qué? Porque yo lo digo, yo la creo, y vas a ver, camino y de pronto paso y paso. Tal cual, tal cual. Así que bueno, ya para poner un cierre, lo que vamos a volver a recordar es que esto fue solamente una aproximación al tema para que se entusiasmen, porque dentro de muy poco, los días 2, 9 y 16 de diciembre, de 18:30 a 21 horas de Argentina, Luis va a estar dando un curso de introducción a la dialogología y al dialoguing. Este es el link, yo ya se los dejé en LinkedIn y en YouTube. Si no, pueden escanear el código que está acá arriba, que voy a sacar esto para que la gente lo pueda ver en vertical. Ahí está, pues estamos transmitiendo en Instagram en vertical y también hay una segunda transmisión. En realidad estamos haciendo 4 transmisiones en YouTube, 2 horizontales, 2 verticales, y se tiene que ver el código. Y si ¿Qué lo no, parió Mendieta? Dijo uno. pará, déjame sacar la cuenta. Estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes y duplicadas YouTube. En 9 lugares distintos estamos transmitiendo esto y va a quedar grabado. Bueno, en Instagram no va a quedar grabado, pero en el resto sí. O sea, es un montón. Y si no pueden escanear, bueno, le escriben a este número, a Luis, que es el más 54 911 6555 2345, o si no, le mandan un mail a luisverdinas con n @lblargar consultinggroup.com. Así ya, Bueno, ya hay zafados que empezaron a mandar mensajes. bien, No, no, bien. tranquilo, muchachos, tranquilo. Vamos despacio. Bueno, vamos despacio, pero no tanto porque esto arranca el 2, así que vos Sí. tienen que pedir la información, se la tenés que mandar, se tienen que decidir, tienen que pagar y después arrancan. Y no falta tanto, faltan 10, 12 días, 13 días, no sé cuántos días tiene este mes, pero falta poquito. Así que vayan escribiendo, así Luis les provee toda esa información. Así que, bueno, Luis, ha sido un placer. Ya me quedo, ya te digo, con las ganas de hacer el segundo de esos temas que estuvimos charlando Vamos a y ponerle fecha. relacionarlos, sí, con la dialogología. Yo ahora voy a cortar, pero te voy a pedir a vos que no cortes porque se tiene que cargar tu transmisión en alta definición, así después yo te la mando y vos podés hacer con ese material lo que quieras, hacer recortes, subirlos a tus redes o como quieras utilizarlo. Así que les vamos a mandar un beso a todos. Gracias por haberse conectado. Gracias a los que van a ver esto grabado, que la mayoría lo va a ver grabado. Y bueno, ya tienen los datos de contacto de Luis. Síganos a Luis y a mí. Si no saben por dónde, nos googlean. Ponen Mariana Quesada en Google, LinkedIn o marca personal y Luis Verdiñas Richard, dialogología o cualquiera de las disciplinas que nombró, porque en todas tiene experiencia y lo van a encontrar. Así que beso enorme. Nos vemos en la próxima transmisión. Chao, chao. Gracias a todos, gracias Mariana infinitamente desde lo profundo de mi corazón, te adoro. Y bueno, para todos los que tuvieron la paciencia de llegar hasta acá, muchísimas gracias.